Van contando la historia de Leningrado, del cerco de Leningrado. Luego os grabaré lo que es mi reflexión al respecto entera, pero justo aquí, justo con esta cara y con estas emociones, quiero grabaros una reflexión muy corta. Ahora hay muchísima gente que parece haber olvidado lo que sucedió entonces. Hubo unos papeles en los cuales, firmados por la Alemania nazi, claro, en los que literalmente decía que la población de esta ciudad debería ser exterminada al completo. Y resistieron. Y comían 125 gramos de pan. Estos son nuestros antepasados, de los rusos, de los soviéticos en general, también de los ucranianos, porque entonces era la Unión Soviética, por mucho que hoy quieran olvidarlo. Pero resistieron, repito, comiendo 125 gramos de pan. Y muchos pusieron a sus familias enteras. Se podría decir que en el altar de la victoria. Es una pena que no hayan sobrevivido para verla, pero la victoria llegó aquí y el cerco de Leningrado fue roto. Eso dice mucho de una nación, y la nación a día de hoy, la que resistió entonces, sigue siendo exactamente la misma. Así que por mucho que algunos parecen no haber aprendido las lecciones del pasado, aquí están. Y aquí estamos nosotros, los que venimos después, para recordarlos, para resistir lo que haga falta. Bueno, pues no tenía pensado grabaros esto, ni tampoco lo tenía preparado para nada, pero creo que es absolutamente necesario compartir esta reflexión y estas imágenes y estos, de alguna forma, aprendizajes. Ahora mismo estoy en el cementerio, Piskarovskaya Kладбище, pues que es el cementerio, digamos, que más víctimas de la Segunda Guerra Mundial tiene enterradas, y de hecho, bueno, diría el sitio del mundo donde más densidad de entierros hay. Es un día muy difícil, como digamos algo ambiguo. Estoy eligiendo las palabras porque no es fácil, y en estos momentos es la primera vez que yo participo en una cosa oficial de pues ir a poner flores al monumento, ¿no?, que conmemora precisamente en este caso el tremendo sacrificio de la ciudad héroe de Leningrado, que resistió el cerco de la Alemania nazi durante 900 días. Lo digo y me emociona. Pues aquí, por un lado, se siente mucha tristeza porque si hablamos de las víctimas entre soldados y civiles, hay 490.000 personas. Es una cantidad, bueno, es que es 500.000 de personas. Es muchísimo. Por un lado. Por otro lado, obviamente lo que se siente es, al menos por mi parte, es un tremendo orgullo. No veo ni siquiera lo que estoy grabando, pero bueno, pues saldrá como salga. Porque aquí están mis antepasados. Aquí están todos aquellos por los que hoy yo puedo disfrutar de una vida plena y feliz. Y aquí están aquellos que muchas veces en un montón de debates de televisión me dijeron que deberían hacer que me avergonzara. Un buen ruso es un ruso avergonzado. Un buen ruso no se avergonzará jamás. Vendrá aquí y pondrá flores y recordará y traerá aquí a sus hijos y volverá a hacerlo una y otra vez. Y es así básicamente como se construye la soberanía de pueblos y naciones, recordando. La memoria es lo único que nos queda, porque si no recordáramos,
lo que sucede hoy, muy probablemente Donbass ya estaría de rodillas. Y en Donbass hay una frase que a mí particularmente me encanta, mi favorita quizás. A Donbass nadie le puso de rodillas jamás y nadie de rodillas nunca le pondrá. Pues es básicamente por esto. He grabado imágenes que os iré enseñando conforme voy tratando de relataros lo que aquí acabo de vivir. Pues de la ración de pan que había, que eran 125 gramos por persona y día, los trabajadores pues recibían eso y los niños a partir de 12 años además tenían que trabajar porque para la victoria todo el mundo tenía que esforzarse. Hay una mentalidad colectiva aquí brutal. Hay una mentalidad colectiva que permite sobre su base construir una nación. Y la gente básicamente se moría de hambre. Lo veis en las imágenes y bueno, es básicamente lo que sucedió. Se podría resumir lo ocurrido de cómo iban perdiendo a sus amigos y familiares, seres queridos en definitiva, en un diario que aún se conserva en una especie de museo que hay justo aquí en el cementerio, de una pequeña niña que entonces tenía 12 años, se llama Tanya Savicheva, y escribía en su diario, pues cada vez que se moría algún familiar, ella hacía un escrito, ¿no? Como se murieron sus dos tíos. Por cierto, fijaos la lección que nos dejan las generaciones que nos precedieron. Uno de los tíos de Tanya Savicheva, que murió aquí en Leningrado, pues durante el cerco, claro, tenía una librería y pues era una familia bastante culta y siempre había muchísimos libros. Cuando llegó el frío y el hambre, al tío de Tanya le dijeron que empezara a quemar libros y se negó. Pasando frío y hambre, conservó toda la biblioteca. Pero además le dijeron, bueno, no quieres quemar todos los libros, lo podemos entender. Quememos los libros alemanes. Los alemanes son enemigos. ¿Para qué quieres libros de Goethe? Y entonces el hombre que estaba pasando, repito, frío, hambre y todo tipo de miseria, precisamente por los alemanes, pensad en los tiempos de ahora, dijo que la cultura no tenía nacionalidad ni culpa alguna de lo que estaba sucediendo y tenía que mantenerse siempre fuera de la política. Hoy, cuando en Ucrania se queman y se prohíben libros de escritores rusos, cuando a las personas, particularmente en Donbass, pero a día de hoy ya en toda Ucrania, se les niega el derecho a hablar ruso, se les niega la posibilidad de estudiar el idioma ruso, se les niega la posibilidad de tener acceso a libros de clásicos que no tienen nada que ver con lo que ocurre a día de hoy, podemos ver la diferencia principal entre un lado y el otro, entre Rusia y lo que Rusia está combatiendo. Por un lado está todo lo contrario al nazismo y se conservó aún a día de hoy, yo diría que prácticamente tal cual. Y por otro lado tenemos básicamente eso, lo contrario, eliminar todo aquello que no nos gusta, destruir pueblos y naciones enteras y bueno, lo que los alemanes iban a hacer con San Petersburgo, y hay documentos oficiales que se presentaron en los juicios de Nuremberg, donde estaba firmado que San Petersburgo no tenía ningún futuro como ciudad, la querían básicamente eliminar y pues la población tenía que ser igual eliminada vía bombardeos constantes, entre otras cosas. ¿En serio no os suena? ¿De verdad? Me he pasado meses grabándoos una situación tremendamente parecida, con una única diferencia. Ese territorio, el de Donbass, sí interesa. Interesa porque tiene muchos recursos. Es rico en recursos. Y también en personas. La calidad humana que hay allí
yo diría que es absolutamente inigualable. Y sin embargo, esa población no le interesa a nadie. Y vía constantes bombardeos, ya sabéis, que estaba condenada a ser eliminada. Pero entonces entró Rusia. ¿Por qué os cuento y os digo todo esto? Pues yo creo que estas cosas son quizás las más importantes que puedo compartir con vosotros desde la ciudad de San Petersburgo. La historia del cerco de Leningrado, puesto que es algo que nos identifica, es algo que nos define como pueblo y como país. Es lo que más nos identifica, diría yo. Así que si alguien quiere conocer qué es Rusia, qué es el pueblo ruso y por qué luchan allá donde tengan que luchar, tan solo tiene que recordar lo que ya vivieron y yo creo que lo comprenderá absolutamente todo.